Y hermanos, nuevamente le damos las gracias al Señor porque una vez más nos reunimos para continuar estudiando las verdades bíblicas importantes. Y hoy vamos a meditar sobre el tema sanidad divina. Es una lección que nos va a enseñar por qué la sanidad divina es una doctrina. Vamos a dar inicio y le damos la bienvenida también a los que posiblemente nos vean por internet y esperamos que ellos también disfruten de la enseñanza de hoy. Vamos a leer la escritura en el libro de Isaías 53. Vamos a leer del verso 3 en adelante al 9. Cuando lo tengan se ponen de pie. Isaías 53. Del 3 al 9. Dice así la palabra de Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Amén. Amén. Oremos al Señor. Señor amado, en esta hora te damos las gracias por que nos bendice, que nos concede el privilegio de continuar estudiando tu palabra. Queremos poner en tus manos esta reunión y suplicarte que despiertes el interés en lo que participemos, de que podamos ser parte de esta enseñanza y que podamos involucrarnos libremente con el deseo de aprender y de discernir tu palabra santa. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor amado. Amén y amén. Bien, hermanos, como les dije, en esta lección vamos a estudiar tres temas. El uno es la sanidad divina, y dos temas, y el otro es el diezmar y ofrendar. La introducción nos dice así: sanidad divina. El poder sanador de Dios es real. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su muerte en el Calvario no fue únicamente como sacrificio expiatorio del pecador, ni para su reconciliación con Dios, sino también para la sanidad divina. En otras palabras, quiere decir que la sanidad divina es algo que está disponible para todos los que creen. El creer es básico para que las personas puedan experimentar la sanidad divina. Encontramos ahí el texto de Isaías 53, 4 y 5, que dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros y sufrió nuestros dolores,
Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El término curados a veces podemos malinterpretarlo, ¿verdad? Porque si ustedes leen, por ejemplo, el Salmo 103, y me gustaría que leyeran los primeros versículos de ese Salmo. Alguien que lo pueda leer en voz alta. ¿Salmo qué? ¿103 qué? 103. Todo. No, los primeros versículos. Bendice alma mía Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas iniquidades, todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hasta ahí. Muy bien. Ese verso nos dice algo importante, dice, el que sana todas tus dolencias, lo que tiene que ver con la sanidad divina. ¿Verdad? El que sana todos tus pecados. Pero el que sana todas tus dolencias, si nosotros lo interpretamos literalmente, podemos entristecernos cuando no somos sanados, ¿verdad? Entonces, pero nosotros tenemos que entender también el tema de la sanidad divina como algo que también le sirve a Dios para ayudarnos a madurar a nosotros. No sé si me están entendiendo. Sí. O sea, el Señor nos ha sanado de todas nuestras dolencias espirituales. ¿Va? En otras palabras, todo lo malo que nosotros hayamos hecho, si hemos tenido una verdadera experiencia con Él, un verdadero encuentro con Él, se nos han perdonado todos los males que nosotros podamos haber hecho. Sí. Pero no podemos tomarlo literal, porque hay muchos casos en que la gente no sanó, aún en la Biblia. Entonces, una de las cosas que más afectan para que alguien reciba sanidad divina es la fe, ¿verdad? Entonces, otro aspecto que puede influir es la condición del enfermo, la condición espiritual del enfermo. Y otro aspecto que puede influir es la condición de los que oran por él. Y otro aspecto que puede influir es que sea la voluntad de Dios. Entonces hay varios factores que pueden influir para que podamos experimentar una sanidad divina. La sanidad divina. Pero una de las cosas que es importante para todo hijo de Dios es que reciba o no reciba la sanidad divina, él sabe que espiritualmente Está sano. todas sus enfermedades han sido curadas. Amén. Ahora bien, luego sigue diciendo aquí, la sanidad divina a través de su llaga tiene un doble propósito: sanar el alma enferma del pecado y sanar el cuerpo físico. Entonces, son dos aspectos que cubre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque, o como que dice ahí, que por su llaga, o sea, su padecimiento, su sufrimiento, tiene el doble propósito: sanar el alma y sanar el cuerpo físico. ¿Verdad? Luego sigue diciendo, el diezmar, bueno, este ya es otro punto, esto va a ser para la siguiente lección. La sanidad divina. Ahora vamos más abajito donde dice sanidad divina.
Dice, Jesús sanó toda suerte de enfermedades, aflicciones y dolencias a las facciones religiosas de su tiempo. Sus métodos eran difíciles de aceptar. El tiempo, lugar y métodos no limitaron al maestro. Él sanaba al instante a través de muchas formas, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver cómo dice la número 1. La palabra articulada. Cuando él decía esto, o sea, eso sucedía. Cuando él articulaba la palabra. Él daba la orden. Por ejemplo, en una ocasión, el hijo de un oficial del ejército romano le pidió ayuda a él, que su hijo estaba enfermo. Y le dijo, hoy mismo tu hijo está sano. Y él le creyó. Y cuando él llegó, el hijo ya estaba. Hasta vinieron. Solo articuló la palabra y aquello sucedió en el momento. Luego dice, otro método es extiende tu mano. Alguien tenía su brazo como, O sea, como que curvo y tieso, que no lo podía estirar, pero él le dijo, extiende tu mano, y su mano era sanada. se estiró normalmente. Entonces esos eran los métodos que él usó. Y luego otro término que decía, ve, Tu fe te ha salvado. tu fe te ha salvado. Entonces, queremos decir que la sanidad para el tiempo de Jesús también tenía que ver con lo espiritual. O sea, si quería ser sanado, dependía de la condición espiritual. Pues cuando le dice, ve, tu fe te ha salvado, ya no está hablando de la sanidad física, No está hablando de una sino enfermedad. de la sanidad espiritual. Cierto. Y ¿Entiendes? luego cobró la vista. ¿Ah? Y luego cobró la vista. Ajá, y sí, eso es lo que ella dice, el texto completo. Otra. Número 2, ¿cómo dice? Puede Tocar leerlo los bien. enfermos. Tocar a los enfermos. y tocó su mano. Y luego dice, y tocó su mano Y la y fiebre. la fiebre la- le dejó. La dejó. Y tomándola aparte de la gente, metió sus dedos En la y oreja. tomándole, dice, aparte de la gente, metió sus dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua Qué raro. y él habló. Tocó su mano en la fiebre. O sea, él vino, le hizo así. Y ella se levantó. Oiga, le hizo así Jesús y le hizo en el suelo. Y aquel habló y puso oído. Sacó la palabra. No, él ¿Así? escupió En y la tocó lengua. su lengua. Ajá. Lengua. Y ¡Qué lo- lindo! Entonces dígame usted, para una persona incrédula, eso es ofensivo. Eso Exacto, es cochino. asqueroso. Es una falta de respeto, Ay, Dios, cabrón. ¿Cómo le llaman es ellos? una falta de higiene. De higiene, ajá. Pero las personas creyeron en él inmediatamente. Aquel escupió, Sanidad. agarró polvo y hizo un lodito y le puso en los ojos. Entonces los prejuicios también pueden evitar que una persona tenga bendición. Tenga la sanidad. Si usted va lleno de prejuicios a un servicio y espera una bendición de Dios, ¿cómo la va a obtener? No hay chance. ¿Va? Si no es humilde, si no cree, si no se deja guiar. Si es como el Ciro. ¿Ah? Si es como Namán el Ciro. Ajá. Entonces, sigue diciendo, Y tomando la paz. el número 3, El toque o contacto con el su cuerpo. toque o contacto con su cuerpo. En Marcos 6:56 dice, y le rogaban que tocase, Siquiera el borde de que su tocase vestido. siquiera el borde de su vestido. Y todos todos los que le tocaban quedaban sanos. quedaban sanos. Tenemos el caso de aquella mujer De que flujo. había de padecido sangre. 12 años de flujo. Usted sabe que las mujeres hay una etapa
que ellas pasan por lo que le llamamos la menopausia. ¿Se han fijado ustedes? Hay menopausias que casi escapan a matar a las mujeres. ¿Y qué es eso? Dice yo. ¿Ah? Ahorita no. Es un cambio. En otra ocasión te lo voy a explicar. Entonces, esa mujer tenía 12 años de que no le paraba el flujo. Ella estaba derramando sangre durante 12 años. ¿Cómo? ¿Estaba viva? Ajá. ¿Qué es? Pero ella ya no soportaba esa situación. Ella estaba en una disyuntiva en la que o muero o salgo. Y ustedes saben bien que ella no era judía. Era gentil. Entonces, para un gentil, acercarse a un judío y tocarlo, y especialmente una mujer, era algo peligroso, Era una batalla a muerte. porque le podían aplicar la ley. Sin embargo, ella, la necesidad, la obligó a perder el temor y tocar el manto. Y en ese momento sanó. Entonces, pero antes de eso, ¿qué le dijo ella a él? Cuando ella le dijo al Señor que quería ser sanado de él, él le dijo que la comida no era para los perrillos, Pero ella le dijo. sino para los de casa. ¿Va? Hablando de Israel. Sí. En- Hasta los perrillos se alimentan de... Entonces los gentiles eran los perrillos. Ujú. Recuerden que los judíos consideraban que los gentiles eran perros, inmundos. Ujú. Entonces Cristo la trató suavemente, Hasta con cariño le habló. con cariño. Y entonces, pero ella le dijo, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa del amo. Entonces le dije, perfecto. Verdaderamente le dice. Entonces, ¿por qué? No Porque hay ella tanta- no se ofendió por lo que Jesús le dijo. Al contrario, ella se consideraba inútil, no era digna de recibir el favor de él. Y Pero cuando dame ella le una dijo, migajita. se expresó así con él, él dijo, esta mujer es de fe. Amén. Imagínese hubiera sido una mujer arrogante que se Ajá. hubiera ofendido en el momento, no hubiera conseguido lo que ella ¿Cómo quería. lo hubiera El conseguido? gran milagro. Entonces, eso humildad nos siempre. enseña a nosotros Ser por humildes. qué el orgullo, la vanagloria, no tiene cabida en los hijos de Dios. Usted va a ver que hay muchos hijos de Dios que están llenos de vanagloria, que solo aspiran cosas Grande. grandes, que ellos quieren ser únicos. Entonces, todo eso es el espíritu del mundo. Todo eso se va a quedar. No, y es el espíritu del mundo, o sea, no se puede dar en un hijo de Dios. Claro. Si eso está en la vida de un hijo de Dios, es porque no le ha amanecido todavía a esa persona. Entonces, es bueno entender esas cosas para saber ubicarnos en el contexto correcto de un hijo de Dios. Hay una alabanza que yo escucho eso en la country, que yo le digo, que dice que le da gracias a Dios porque tiene un techo, tiene plato en su comida y tiene zapatos. Ajá. De ahí lo demás dice, con tener eso él, gracias a Dios. Porque tiene vida, tiene comida, tiene techo y tiene zapatos. Y eso lo dice la Biblia. Ajá. ¿Verdad? ¿A dónde lo dice, hermano? No sé. ¿Hermano? Corintios, pero aunque ¿Hermano? comamos y bebamos, no es ¿Alguno de Pablo. ustedes? No. Sí. 12 Corintios 12. Primero Timoteo 6:6. Pueden leerlo si quieren. Y reténganlo en la mente y en el corazón. Ay, Timoteo, que se me dice Timoteo. Primero Timoteo, ¿qué? 6:6. 6:6. ¿Cómo dice? Todos los que No, están 6:6. Empero grande granjería es la piedad Timoteo 6:6. con contentamiento. Ahí, ajá, el cierre.
Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. El 8. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Porque los que tienen- Fíjate bien. Empero grande granjería es la piedad Un con contentamiento. contentamiento. Dígame usted, ¿y qué es el contentamiento? Felicidad, Dar gracias. agradecimiento. Es estar satisfecho, Sí. es tener paz, es estar feliz en las circunstancias en que Dios lo tiene, sean buenas o malas. ¿Me entiende? Entonces, no se va a amargar usted porque no está bien, No tiene por qué. porque Dios sabe por qué usted está pasando por eso. Está formando el carácter de O la sea, nos está ayudando a madurar persona. y a comprender que no las cosas que este mundo nos ofrece no son necesarias para ir al cielo. Usted puede estar enfermo de cáncer, de cualquier enfermedad, Ay, Señor. y eso no le impide ir al cielo. Pero si está lleno de orgullo, Ese es el problema. no va a poder ir al cielo. Aunque esté sano. ¿Va? Si usted no tiene santidad, no va a poder ir al cielo. Porque la Biblia dice, Sin santidad. seguir la paz con todos. ¿Qué significa eso? Que somos amigos de toda la gente, Sean- aunque no estén de acuerdo con nosotros. ¿Me entiendes? Pues cada quien tiene un libre albedrío que Dios le ha dado. ¿Va? Así es. Y la santidad, dice, sin la cual nadie Verá. ve al Señor. Todo el mundo cree que al ser salvo ya está listo para ir al cielo. Pero eso no es verdad. Por eso en la iglesia se nos enseña que hay una salvación temporal y una salvación eterna. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la salvación temporal? Cuando nuestros pecados son perdonados y como dice Cristo, Él no se vuelve a acordar de eso. Ajá. Pero ya depende de uno. Pero eso es como cuando un niño nace. Un niño no necesita después que nace ayuda, ¿Cómo no? Sí, ¿va? bastante. Necesita ser instruido, alimentado y cuidado hasta que se puede valer por sí mismo. Claro. Así es el cristiano. La experiencia del nuevo nacimiento lo pone en paz con Dios. Los pecados que él ha cometido le han sido perdonados. Pero la naturaleza adámica, que es la que lo inclina a hacer rebelde, Cosas, ajá. que es la que lo inclina a ser indiferente a la necesidad de preparar su vida espiritual. Porque no vamos a negar a decir que los hermanos no se consagran a Dios porque no es necesario. ¿O sí? Sí, es necesario. Es necesario. Ajá. El hecho de que no se consagren, ¿qué es? No están bien con Dios, no Es están. negligencia. Es negligencia. Claro. Descuido. Es descuido. Así. Puede haber sido salvo. Pero Pero si empieza a descuidar su vida espiritual, ¿permanecerá salvo? No. 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 Ah. Se está descuidando lo más. Por eso dice, la palabra dice que debemos perseverar hasta El El fin. final. mientras nos guste. No. No, hasta el fin. Hasta el fin. Hasta el fin, dice la palabra. Entonces, si uno cree al Evangelio, pues lo más lógico y lo más normal es que crezca espiritualmente. Lo más lógico y lo más normal es que ame la palabra de Dios y que retenga la palabra de Dios. Si no, habría que ver por qué. Esa es una buena pregunta. ¿Verdad? En otras palabras, por eso es que la salvación Es momentáneo. es temporal. Porque depende si usted da el siguiente paso a la santificación para ser libre
de esa naturaleza que lo mantiene negligente todo el tiempo. O sea, depende el deseo de la persona. La voluntad, la voluntad. disposición Ajá. de consagrar su vida a Dios y al conocimiento, de tener un deseo de servirle a Dios correctamente. Usted no va a poder servirle a Dios correctamente siendo negligente. Claro. Jamás va a poder. Porque Dios no le va a dar nada si usted es un negligente. Para los apóstoles quisieron que Cristo fuera igual con todos. Y dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué no les hablas como nos hablas a nosotros? ¿Y qué les dijo Jesús? A ellos Ah. no les he concedido. Dígame en la Biblia. A ellos no les he concedido. Dígame en la Biblia. En la cita bíblica. Estaba en Mateo. Porque esa es la que tenemos que usar. ¿Mateo qué? Es Mateo, pero Mateo, no me acuerdo. usted habló algo una vez del tema ese, de la parábola del sembrador. Ajá. Entonces, la respuesta de Cristo fue, ¿verdad? Porque a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de Dios, mas a ellos no es concedido. Porque al que tiene, le dijo Cristo, tendrá y se le dará. Mas al que no tiene, Un poquito. aún lo poco que tiene, le será quitado. Mateo 12 será o no. Mateo 13, versos 10 en adelante. Léalo. Entonces llegándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Dígale. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Se le da quitado. Le será quitado. Le será quitado. Por eso les habló por parábolas. Por eso porque- les hablo. Por No eso les hablo. hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Ahí está. Entonces, mire bien, hay algo que impide que nosotros podamos recibir conocimiento de la palabra de Dios. Ahora dígame usted, ¿y qué es eso que puede impedir que nosotros recibamos conocimiento? El pecado. Y la aún que oración. corramos el riesgo de perder lo poquito que tenemos. La santidad, el no santificarnos más con Dios. La negligencia. O la negligencia. Todo tiene- La negligencia Un poco interés. impide que Dios le dé más. Incluso, poco a poco va a perder lo poquito que tiene. Por descuidar lo poquito que Por tiene. ignorar lo que no debe ignorar por ninguna causa. ¿Por qué? Porque de ahí depende la eternidad. Dios no nos ha llamado solo para ser religiosos. Él nos ha llamado para ser salvos. ¿Verdad? Para tener la vida eterna. Y eso depende de que usted tome en serio el cristianismo. Si usted lo toma solo como un modo viviendo, va a ser difícil. Va a ser, por no decir imposible. ¿Verdad? Entonces, por eso es que en la enseñanza yo martillo mucho. No tengo el propósito de herir ni de ofender, sino despertar la conciencia adormecida. Porque cuando la conciencia está adormecida, no discierne la gravedad de la situación. Uno está satisfecho, pero no sabe que está perdiendo el tiempo. Entonces, continuando, sigue diciendo, la preparación de Cristo.
Entonces dice, Jesús fue llevado Del del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días, 40 noches después, ¿qué pasó? Tuvo hambre. Ajá, entonces cuando él tuvo hambre, ¿qué le dijo Satanás? Que Que convirtiera esa piedra en pan. ¿Ah? Si en verdad eres hijo. si en verdad eres. Si eres Hijo de Dios, haz que estas piedras se haz conviertan. que estas piedras se conviertan en pan. Cristo podía hacerlo, Ningún problema. pero el problema es que él no podía comer hasta cumplir los 40 días y 40 noches. Porque esa era La meta que él llevaba. la promesa que se hacía para el tipo de misión que él iba a hacer. También si él lo hacía, le demostraba obediencia al diablo. Ajá, le demostraba que le creía al diablo. O por Porque la... se doblegaba. O permitía que el orgullo se introdujera en él. Exacto, una soberbia. Y es que usted me está diciendo... Entonces que no nosotros ya puedo. sabemos la respuesta de Jesús. Él dijo, No solo Más él pan. respondiendo Escrito dijo, está. escrito está. Está. Ujú. no con solo pan Vivir el hombre vivir el hombre, sino con toda palabra que sale de de la la boca de boca Dios. de Dios. Entonces quiere decir que esa tendencia de pensar que con tener que comer y con qué vestir no es suficiente, no es tan completa, porque uno tiene que entender que puede vivir aún sin comer. Ujú, Porque Jesús vivió 40 días y 40 noches. claro. Ahora, ¿para qué? Para poder vencer en la misión que se le había encomendado. Lo que se aproximaba para. Ahora dígame usted, si él siendo Dios, Fue tentado. ¿por qué razón tenía que pasar por eso? Esta es una buena pregunta para todos. Para Que tienen probar. discernimiento. Yo, Él quiere responder. A ver, para ver si prometió lo que iba a hacer. no. Para probar que si en realidad él era el Hijo de Dios. No. Fue como una enseñanza a la humanidad. Era como para... La razón por la que él tenía que pasar por esto es porque él era también hombre. Era humano. Ujú. Y nos tenía que- Como Dios, él no necesitaba hacer eso. Claro. Pero como humano, si quería vencer, tenía que orar y ayunar. Y ustedes ven que después que eso fue lo que hizo antes de iniciar su ministerio. Ujú. Entonces, cuando ya él vino y dio inicio a su ministerio, los enfermos se sanaban. Entonces, todo lo que le pedían se Se Sucedía. concedía. lo concedía. Cualquiera podía pensar que no, es porque él se preparó para hacer la obra de su ministerio. Ahora, nosotros si no nos preparamos, no la vamos a lograr hacer. Entonces, esos son puntos que tenemos que entenderlos para que cuando entremos en un plan de ayuno y oración, ya no pongamos excusas. Porque se supone que ya entendemos que si el maestro lo hizo, nosotros no tenemos por qué no hacerlo. No tiene que haber una excusa. No Es tiene por que un ver. propósito. Ujú. ¿Eh? Les digo esto porque por lo general la gente puede decir, es que ustedes no ayunan, es que ustedes no. Yo les aseguro que todos los que dicen que por qué no ayunamos, que por qué no oramos, si se pone un plan de ayuno y oración, no van. Entonces, ¿para qué es importante esta enseñanza? Para entender que debemos ser consecuentes con lo que profesamos. Claro. ¿Verdad? No solo Y decirlo. profesar No es solo del prometer, habla. ¿verdad? Sí. No solo para que digan, wow, qué bonito habla. Pero en el fondo, en Por verdad, ejemplo, mire usted, todavía no han movido la página donde leyó. No, estoy en Mateo 4.